Buenas tardes, soy el alumno López Saucedo Garayazán de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Este video es para la asignatura de Electricidad y Magnetismo impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno. En este video veremos la evidencia y rúbrica de la unidad número 3. Este video es para la evidencia y rúbrica de la unidad número 3 y veremos lo que es un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto. Muy bien, empezaremos con serie. En el de serie sabemos que las resistencias se van a sumar. En este caso aquí tenemos una fuente de 12 volts, una resistencia de 2.2 kilo ohms, una resistencia de 220 ohms y una resistencia de 1 kilo. La corriente convencionalmente pues va de negativo a positivo, entonces nuestra corriente en este circuito iría hacia este lado. Esa sería nuestra corriente. Muy bien, entonces primero hacemos la sumatoria de todas las resistencias para sacar la resistencia equivalente. Yo le voy a poner resistencia total, que va a ser la suma de todas. Va a ser 2.2 kilo ohms más 1 kilo ohm más 220 ohms. Entonces mi resistencia total sería de 3.42 kilo ohms. Muy bien, teniendo mi resistencia total, entonces puedo sacar mi corriente. Voy a ocupar la siguiente fórmula. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso va a ser la resistencia total. Esta es la ley de Ohm. Son 12 volts sobre 3.42 por 10 a la 3 ohms. Por 10 a la menos 3 sería amperes. Muy bien, esta sería nuestra corriente de este circuito, pero también el circuito en serie nos dice que la corriente para el circuito es la misma, pero va a haber un voltaje diferente en cada resistencia. Entonces ahora sacaremos el voltaje para cada resistencia. El voltaje para la resistencia 1 va a ser nuestra corriente que ya acabamos de obtener por el mismo voltaje para obtener, entre la resistencia para obtener el voltaje que obtiene esta resistencia. Muy bien, lo voy a hacer de este lado. Entonces nos dice que nuestro voltaje 1 va a ser igual a nuestra corriente por la resistencia 1. En este caso la corriente ya la tenemos, va a ser la misma, 3.5 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto va a ser por 2.2 por 10 a la 3 ohms. Entonces nuestro voltaje 1 va a ser igual a 7.7 volts. Muy bien, este es el voltaje que pasa por nuestra primera resistencia. Sacaremos el de la segunda. El voltaje 2 es igual a corriente por resistencia 2. Va a ser el mismo amperaje. 20 ohms. En este caso nos va a dar el voltaje 2 de 0.77 volts y nuestro voltaje 3 por 1 por 10 a la 3 ohms. Muy bien, nuestro voltaje 3, entonces en este caso de 3.5 volts. Muy bien, también nos dice que el voltaje de cada resistencia, la suma nos tiene que dar el equivalente al suministrado. Entonces la suma de cada una de estas nos tiene que dar potencialmente los 12 volts. Vamos a sumarlo. Entonces sería 7.7 más 0.77 más 3.5 nos da un total el voltaje total de 11.97 volts. Como podemos observar, 11.97 volts es casi los 12 volts obtenidos. Esto siempre va a variar, ya sea en físico si lo tenemos, por la disipación del calor de las resistencias o el tipo de material que ocupemos, si sea cobre, zinc, galvanizado o cualquier otro. Bien, entonces este sería nuestro análisis para nuestro primer circuito en serie. Nuestro circuito en paralelo va a ser contrario al circuito en serie. En este va a tener el mismo voltaje todas las resistencias, ya que todas están conectadas de positivo a negativo en sus terminales, pero va a pasar una corriente diferente por cada una de ellas. En este caso, si se hace el análisis,
Aquí vendría nuestra primera corriente, llega a este nodo, de este nodo sale otra corriente para acá y otra para abajo, igual de este nodo vuelve a salir otra para acá y otra para abajo. Ahorita lo iremos haciendo. Primero hay que encontrar la resistencia equivalente para encontrar nuestra primera corriente, que es la corriente de esta malla, corriente 1. Muy bien, pues tenemos que empezar a hacer nuestro Podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos poner que nuestra resistencia total es igual a 1 sobre 1 entre la resistencia 1, que es de 1 kilo, ohm, más 1 sobre 220 ohms, más 1 sobre 370 ohms. Lo podemos sacar así o lo podemos ir sacando primero estas dos, sacamos la equivalente, luego estas dos y sacamos la equivalente. Yo lo haré de esta forma para hacerlo más directo y más rápido. Entonces, en este caso, nos quedaría nuestra resistencia equivalente va a quedar una resistencia equivalente de 121.23 ohms. Esa sería la resistencia equivalente para este circuito en serie. Muy bien, ahora sacaremos la corriente igual con la ley de Ohm, lo ocuparemos. Nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre nuestra resistencia equivalente, nuestra resistencia total. Serían 12 volts entre 121.23 ohms. Nos quedaría un total de 98.98 por 10 a la menos 3 amperes, o que sería lo mismo que miliamperes, como lo quieran poner, microamperes, perdón. Entonces, ahora al tener nuestra corriente total, esta sería la corriente total, podemos ir despertando la corriente 1, en este caso con el voltaje. Entonces, aquí tendríamos que nuestra corriente 1 va a ser igual a nuestro voltaje entre la resistencia 1. El voltaje ya lo tenemos, 12 volts entre 1 kilo ohm, 0.012 amperes. Muy bien, ya tenemos nuestra corriente 1. Esta sería nuestra corriente 1 y aquí se viene hacia este lado, hacia esta otra corriente. Podemos sacar la otra corriente, pero también tenemos que sacar primero el voltaje que pasa por aquí. Así que voltaje 1 es igual a nuestra corriente 1 por nuestra resistencia 1. Entonces ya tenemos nuestra corriente 1, que es de 0.012 amperes por 1 kilo ohm. Y esto nos daría un total de 12, igual 12 volts. Entonces aquí comprobamos que el mismo voltaje pasa para este lado. Entonces iríamos con la corriente 2. La corriente 2 va a ser igual a mi voltaje 1 sobre la resistencia 2. Volts entre 220, 0.054 amperes. Este sería nuestra segunda corriente de la parte de aquí. Muy bien, ahora sacaremos nuestro voltaje. El voltaje vamos a ocupar ahora nuestra corriente 2. Aquí ponemos voltaje 2 es igual a nuestra corriente 2 por la resistencia 2. 0.054 amperes por los 220 por voltaje 2 igual van a ser los 12 volts. Como podemos ver, estamos viendo que estamos sacando 12 volts en cada uno. Es por lo que les comentaba, es la propiedad del circuito en paralelo. Todas las resistencias tienen el mismo voltaje, solo varía en la corriente. Entonces va a ser otra vez 12 volts entre 370 ohms. Nuestra corriente 3 nos va a dar un total de 0.032 amperes. Muy bien. Entonces ahora aquí también tenemos la propiedad
La corriente total tiene que ser la suma de las corrientes de cada uno. Si lo sumamos, vamos a tener 0.012 más 0.054 más 0.032 y nos da un total de, nuestra corriente total de estas sumas es 0.098 amperes. Si se fijan, recorremos el punto 1, 2, 3, va a ser 98 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo que tenemos aquí. Cuestión de decimales, porque ya no puse más decimales de aquel lado que no me sale este 98. Entonces, como podemos ver, en este circuito también se cumple la propiedad de que cada resistencia tiene el mismo voltaje, pero son diferentes corrientes. Y ahora pasaremos a nuestro último circuito, que es nuestro circuito mixto. Muy bien, en este circuito mixto tenemos primero estas en serie, estas en paralelo y estas en serie. Lo que hay que hacer es ir reduciendo estas partes de aquí primero, estas de serie, para que nos quede con esta de paralelo, luego estas dos en paralelo, luego esta en serie, para tener una resistencia equivalente. Lo que haremos es primero sacar nuestra resistencia en serie 1. Resistencia en serie 1 va a ser igual a 6 más 3. 6 ohms más 3 ohms es igual a 9 ohms. Muy bien. Entonces ahora el circuito se reduciría, aquí nos quedaría un paralelo con la de 2 ohms. Y ahí sacaríamos nuestra resistencia en paralelo 1, que va a ser 2 ohms por 9 ohms sobre 2 ohms más 9 ohms, 1.63 ohms. Muy bien, entonces ahora nos va a quedar esta igual en paralelo junto con la de 3, volvemos a sacar otro, va a ser nuestra resistencia en paralelo 2, va a ser 1.63 ohms por 3 ohms entre 1.63 ohms más 3 ohms. Entonces, en este caso también se va a reducir, va a ser 1.06 ohms, lo que nos va a quedar. Entonces ya nada más nos quedaría hasta aquí una resistencia de 1.06 en serie con la de 10. Entonces nuestra resistencia en serie 2 va a ser igual a 10 ohms más 1.06 ohms. Entonces nos daría de 11.06 ohms, nuestra resistencia equivalente. Esta ya sería la resistencia equivalente total de todo este circuito. Vamos a sacar la corriente. Nos dice que la corriente va a ser igual a nuestro voltaje entre la resistencia en serie 2, que es la última, la que tuvimos, son 12 volts sobre 11.06 ohms. Nuestra corriente va a ser igual a 1.08 amperes. Esta sería nuestra corriente. En este circuito se pueden hacer más análisis, pero en realidad por esta resistencia pasaría un voltaje diferente, por estas dos pasaría el mismo voltaje y por estas dos pasaría un voltaje diferente. Lo podemos ir haciendo, pero como ya redujimos todo a una resistencia equivalente en un circuito en mixto, es más fácil sacar nada más la resistencia equivalente y su corriente total. Vamos a tener tres circuitos, uno en serie, uno en paralelo y uno mixto. Previamente ya los hicimos aquí en el pizarrón para hacer los cálculos con las resistencias y para ir ahorita observando con la protoboard y con el multímetro si sí nos da correctamente. En el primero tenemos el de serie, tenemos una fuente de 12 volts que va a alimentar a una resistencia de 220 y 1 kilo ohm. Al sumar en serie se suman ambas resistencias, nos da un total de 1200. Con esto vamos a comprobar si nos da de 1200. Como podemos observar, ahí nos da de 1209. Es un poco la pérdida, pero sí llega al correcto. Muy bien. En paralelo, la fórmula es diferente, sería la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de las resistencias. Como podemos ver, nos da un total de 212.59 ohms. Aquí igual ya tenemos conectados las resistencias en paralelo. Como podemos ver, nos da 210, casi los 212. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar. En las resistencias en serie, siempre la corriente va a ser la misma, pero el voltaje es el que va a variar. Muy bien, primero checaremos el voltaje. Como podemos ver, ahí está la corriente, es de 9.5 miliamperes. ¿Sí? Y en nuestros cálculos nos da 9.83. Nunca nos va a dar exactos a los cálculos, ya que se disipa por el calor o algo así la resistencia y siempre hay una pérdida. Muy bien, ahora nos dice que en el circuito en serie vamos a tener voltajes diferentes. Vamos a conectar nuestro negativo con las resistencias
para checar cada uno del voltaje de ellos. Vamos a checar primero la de 220, que es la primera. Nos dice que nos da un voltaje de 204, 203 volts. En nuestros cálculos nos da 2.16 volts. Es casi aproximado. En la segunda, la de 1 kilo ohm, vamos a checar ahora su voltaje. Nos dice que nos da 9.33. Muy bien, y acá en el resultado nos da 9.83. La suma de ambas nos tiene que dar el voltaje total correcto, que es de 12. Aquí al sumar las dos nos da 11.99. Igual de este lado, si checamos de un lado al otro, nos va a dar un total de 11.37, 38. Como les comento, por el calor y la disipación se pierde un poco de voltaje, de corriente y de resistencia. Ahora checaremos de paralelo. En paralelo las corrientes son diferentes, el voltaje se mantiene. Como ya habíamos observado en este que el voltaje es el mismo, vamos a checarlo. Si lo checo en esta resistencia, es de 11.20 más o menos volts. Si lo checo en la otra resistencia, también nos da ya sea 11.20. Lo mismo, el voltaje se mantiene. Al ser el circuito en paralelo, lo que cambia son las corrientes. Ahora vamos a checar las corrientes. Tenemos que dejar el circuito abierto para nada más obtener el de una resistencia, ya que si lo dejamos nos da el de ambas. Ahí está, 42.3 para la resistencia, que es la de 270, que es la primera que tenemos. Aquí nos da 44 miliamperes. Como les comento, se disipa un poco y se pierde. Ahora volvemos a conectar la resistencia de 1 kilo y desconectamos esta para que nada más medir la otra. Lo mismo, y nos da de 11.4. La otra nos da de 12 miliamperes. Igual sigue siendo ya constante, pero con la pérdida. Ahora pondremos las dos para checar la corriente total. La corriente total en un circuito en paralelo es la suma de ambas. Aquí la suma nos da de 56. Veamos cuánto nos da acá. Es de 53.2. Igual tenemos las pérdidas, pero sí estamos dentro del rango. Muy bien, ahora empezaremos con el circuito mixto. El circuito mixto se va a comprender de las primeras dos que tenemos, de 220 de 1 kilo, y nuestro circuito en paralelo que tenemos de 1 kilo y 270. De estas, al hacer el circuito en paralelo de nos va a dar un voltaje para estas dos y un voltaje para cada uno, como ya lo vimos en el circuito en serie. Cada uno va a tener su propio voltaje. La suma de todas las resistencias nos va a dar 1432.59. Las voy a conectar ahorita todas para checar si nos da la suma de la resistencia correcta. Simplemente puenteamos de las de paralelo a la última de serie para tener nuestro circuito, las dos en serie y estas dos en paralelo. Cambiamos a resistencia nuestro multímetro para checarlo. Vamos a ver, nos da 1420. Lo total sería 1432. Hay una pérdida, pero sí lo tenemos. Ahora vamos a conectar para comprobar nuestros voltajes en cada uno. Muy bien. El voltaje total vamos a comprobarlo primero de par a par, de lado a lado. Ahí está, 11.45, sí está pasando bien toda la corriente por nuestro circuito. Ahora, como ya hemos comentado, como es en serie, va a ir tomando un valor, va a tener un voltaje esta resistencia y un voltaje esta resistencia en paralelo. Vamos a comprobar nuestro primer voltaje. Nuestro primer voltaje es de 1.72 y como podemos ver en nuestro diagrama, nuestro primer voltaje de la corriente total, que es de 8.37 miliamperes, por nuestra resistencia 1 de 220 nos da 1.84, que es el 1.77 que casi ahorita nos salió. Pero a nuestra resistencia 2 nos tiene que dar 8.37 volts. $7.96 es aproximado, siempre está. Y para nuestra tercera resistencia, que es la resistencia en paralelo de ambas, nos va a dar 1.7. Checamos, 1.68 es casi la más exacta. La suma de todas estas nos tiene que dar igual el voltaje que está recibiendo, 11.98.
como ya lo vimos, es casi los 12 volts lo que nos está dando. Si queremos checar la corriente total, simplemente damos, venimos, checaremos nuestra corriente total. Es de 7.8 miliamperes. Nuestra corriente total la habíamos calculado en 8.37, estamos dentro del rango. Y como podemos ver, pues esto es todo para nuestra práctica 8 de cómo se comportan nuestras resistencias y voltaje en serie, en paralelo y en mixto. Sería todo.